La celda se había mantenido en silencio por un buen rato. La luz no se había prendido en ningún momento en las tantas horas en las que había estado allí. Bueno, en realidad no creo que hayan sido más de unos cuantos minutos, sin embargo, estaba tan angustiado y aburrido que el tiempo se me hizo eterno. Conforme más avanzaba el tiempo, más perdido me sentía. Solía temer por mi vida, sin embargo ahora me había resignado a que ya no había vuelta atrás. En realidad, para mí jamás hubo una escapatoria. En realidad, nadie estaba seguro de cómo volver a la Tierra. Todos hablaban acerca de que volveríamos a casa, pero nadie sabía en realidad cómo. Los débiles y los desesperados como Ashraf se aferraban a esta historia, tratando de hacerla cierta en sus mentes, como ponerse una venda en los ojos para no observar la realidad. Los pesimistas, en este caso, eran los más realistas. Salir de aquí es casi imposible. Yo había perdido la fe en regresar a la Tierra. Ni siquiera tenía esperanza de volver a respirar aire fresco, aunque sea este maldito aire lleno de alegría que formaba parte de la atmósfera gestriana. Tan solo me conformaría con que me dejaran morir aquí adentro. Esa sería una muerte más digna que toda la maldita mierda que supuse que me tenían preparada para enmendar el pecado de asesinar a su lideresa. Sin embargo, aún deseaba estar en la Tierra. Con más la extrañaba en ese momento, pues tenía un hambre del infierno, y una no menos insufrible sed. Había pasado casi todo el día anterior sin probar bocado ni poder beber agua. Quizás lo único que podría agradecerles a estos come mierda es que cambiaron mis sucios ropajes que llevaban conmigo casi 4 años, por un uniforme de prisionero color azul rey. Era horrible, pero por lo menos este estaba limpio. Finalmente decidí que la mejor manera de matar el tiempo sería recostarme sobre mis patas y dormir un poco. No obstante, apenas intenté contraer mis párpados, una luz de la nada me deslumbró. Fue como si me encontrara durmiendo frente a un carro, y este de repente prendiera sus faros. Unos pasos se oyeron resonar a lo largo de todas las celdas a mi alrededor, todas ellas vacías, hasta el punto de que empezaron a hacer eco en la mía. Se trataba de uno de los guardias, que estaba haciendo una luz potente con su cuerno. Disparó un pequeño rayo hacia una farola que estaba afuera de mi celda, encendiéndolo. Hizo lo mismo con una segunda, y con una tercera farola. Antes de encender la última lámpara, el guardia me examinó con la vista. Yo lo miraba fijamente a los ojos, y él también lo hacía. No podía haber buena voluntad en aquellos ojos, sin embargo, me reconfortaba el hecho de que él tampoco pudiera ver buenas intenciones en los míos. Después de unos segundos, rompió mi mirada. No intentes hacer nada estúpido como intentar escapar. Te lo digo como amigo. Acto seguido, empezó a hurgar con su hocico dentro de un pequeño morral color negro que llevaba atravesado por su cuerpo. De ahí sacó una llave dorada y oxidada, con la que abrió la celda. Al abrir la celda, solo pude pensar en una cosa: correr. Tomé impulso con mis patas delanteras para empezar a correr. No obstante, no pude correr ni siquiera fuera de la celda. No sabía cómo ni con qué, pero algo me había rajado desde el muslo hasta la parte inferior del estómago. No me rasguñó muy profundo, pero dolía mucho. Tropecé e inmediatamente sentí aquel dolor tan agudo. Intenté levantarme, pero por alguna razón no podría mover mis piernas traseras. Ni siquiera podía sentirlas. Viendo en la situación en la que me encontraba, el guardia me miró y movió la cabeza. ¿Acaso no te dije que no intentaras nada estúpido?, dijo con apatía. ¿Puedes ver lo que tienes puesto en los cascos delanteros? Volteé a ver mis cascos delanteros. Me sorprendí cuando me di cuenta de que tenía una especie de hoz plateada, delgada y muy puntiaguda unida a una especie de esclavas bastante gruesas. Estaban cerradas con llave. Esos picos que ves son muy filosos, lo suficientemente largos para rajarte si tratas de correr. Así que a menos que quieras salir de aquí con tus entrañas por fuera, no intentes correr. El guardia me levantó del suelo y me colocó sobre su lomo. De todos modos, prosiguió el guardia, el paralizante no te dejaría llegar muy lejos.
No es muy potente para dejarte completamente paralizado, pero puede dejar tus piernas tiesas como las de un muerto. El guardia comenzó a caminar a través del corredor donde se encontraban las celdas. Debido a que el paralizante no era tan fuerte como para cegar mi vista, me di cuenta de una cosa: el pasillo en donde me encontraba no se parecía en nada a aquel de la fábrica de humanos. Este era mucho más escalofriante que el anterior. Los ladrillos con los que había sido construida la maldita fábrica eran pequeños y de un nostálgico color rojo. Los ladrillos de este lugar eran más grandes y cuadrados, de un color mierda jodidamente tétrico, muchos de ellos llenos de moho y de humedad. El piso del pasillo de allá se encontraba forrado de azulejos color madera que le daban un efecto más acogedor. Aquí, el pasillo no era nada más que tierra aplanada, llena de pequeñas piedras, hojas e insectos. Además, el pasillo no dirigía a un portón, sino a unas escaleras hechas de ladrillos similares. Era más que obvio que no me encontraba en la fábrica. En realidad, no tenía ni la más mínima idea de dónde me podría encontrar. ¿En dónde estoy?, pregunté nervioso. El guardia se detuvo por un momento, suspiró, y continuó avanzando. No respondió mi pregunta. No tardó mucho para que el guardia llegara a las escaleras. Una vez allí, empezó a subir escalón por escalón, hasta que llegamos a un portón de madera cerrado con un tablón de la misma madera, que se encontraba unido por un extremo a una bisagra. Me perturbaba el hecho de que del otro lado de la puerta se oía un verdadero escándalo. Más me parecía una bolsa de valores que una prisión. Me imaginé que quizás todos allá arriba sabían que yo estaba por salir, y que en cuanto pusiera un centímetro dentro de mi cuerpo, miles de ponis iban a intentar masacrarme. Estaba divagando. Fue el guardia el que me hizo recuperar el sentido. Te pido por favor que te tranquilices. No lo compliques aún más. Después de decirme eso, el pony dirigió la mirada al frente, y utilizando su magia, alzó la madera que bloqueaba la puerta, para después abrir las puertas. Lo que había detrás era demasiado brillante. Tuve que agachar la mirada para no dañar mi vista. Después de tanto tiempo en la penumbra, salir tan en seco a la luz del día era difícil. Cuando se me quitó el deslumbre, pude observar dónde me encontraba. Era un pasillo no más ancho que un automóvil, aunque bastante alto, y sobre todo, bastante largo. Todo era de un color blanco, sumamente perfecto, limpio y brillante, con algunos detallados color dorado, igual de pulcro que el blanco. El suelo estaba cubierto por azulejos igual de blancos que las paredes, y forrado con una larga alfombra color rojo, y bordado color dorado. Las cortinas de color púrpura adornaban hermosamente a las ventanas, las cuales eran tan transparentes que parecía que no tuviera cristales. Se podía ver todo a través de ellas. Hasta el origen de aquel ruido tan insoportable. En realidad, el ruido no procedía del pasillo, sino de afuera. Una multitud de ponis se encontraba gritando a todo volumen, intentando trepar la fachada exterior, sosteniendo pancartas gigantes, y haciendo lo que hace una típica turba multitud enfurecida. Todos ellos se encontraban parados en una terraza, por cierto bastante grande, e incluso se podían ver a la distancia más ponis aglomerados en las calles de Canterlot. Fue entonces que me di cuenta que me encontraba adentro nada más ni nada menos que del Palacio Real. Pensé que esto sin duda no se podía poner peor. Estos malnacidos no querían solo matarme. Querían humillarme. Exhibirme como el maldito asesino de su señora. Iba a ser como el toro de Falaris de todos los equestrianos. Todos habrían de mofarse mientras yo muero. Sin duda alguna, ellos no pensaban tener piedad, ni siquiera para permitirme morir con orgullo. El guardia no se detuvo en ningún momento. Mientras él caminaba por el pasillo, el ruido de aquella muchedumbre aumentaba gradualmente. El pasillo terminaba en una puerta de madera en forma de medio círculo, y esta, a diferencia de la que conduce al calabozo, no se encontraba bloqueada por nada. El guardia simplemente usó su cuerno para abrir las puertas sin la necesidad de detenerse. Del otro lado de la puerta había una habitación muy grande. Deduje que se trataba del salón principal del palacio.
Era mucho más alta que el pasillo, y mucho mejor adornada. De cada lado de la habitación había un par de escaleras en forma de caracol que conducían a distintos lugares. En la parte de atrás de la habitación había una puerta de madera, y en la parte delantera había un enorme portón con detalles similares a las paredes. Ambas puertas estaban abiertas de par en par. Cuando tuve la oportunidad de asomarme, pude echar un vistazo al centro de la terraza principal. Estaba repleto de ponis de todos colores y tamaños. Por lo que pude ver, sea lo que fuera que estuvieran haciendo, no se veían para nada contentos. Pude ver cómo todos intentaban acercarse lo más que podían hacia puerta. Bajando las escaleras que conducían a la puerta principal del palacio, veía a una muralla de guardias intentando frenar a algunos potros o potrancas que querían entrar al palacio. No podía distinguir lo que decían, pero pude reconocer algunas palabras como justicia o venganza. Era bastante obvio de que con justicia se referían a que querían que mi sangre manchara sus melenas. Cuando algunos guardias vieron al que me cargaba en su lomo, se dirigieron rápidamente hacia él. «Sargento. Sargento», dijo uno de aquellos desesperadamente. «¿Qué sucede, soldado?» «Ya no podemos controlar a estos locos. El comandante pide que traigamos refuerzos de las otras ciudades. Hemos intentado contactar con ellos, pero ellos tienen la misma situación. ¿Qué debemos de hacer?» «Discúlpeme, pero en este momento no puedo ayudarle. Debo llevar a este humano al laboratorio». El énfasis que el guardia le dio a la palabra laboratorio hizo que un escalofrío pasara por toda mi espalda. «Pero señor, mantenga la compostura, soldado», lo interrumpió el sargento. «Haga honor a su armadura y la memoria de la princesa». El soldado soltó un bufido, y se limitó a responder con un sí, señor, con desgana, darse media vuelta e ir a ayudar a sus compañeros con el tumulto enfurecido. Entonces el sargento empezó a trotar, tan rápido como el peso de mi cuerpo se lo permitía, hacia las puertas que estaban al fondo de aquel vestíbulo. El guardia usó su magia para abrir las puertas. Detrás de aquellas puertas había una sala, más pequeña que la anterior, pero igual de alta, y con los mismos decorados. De cada lado de la habitación, había 3 puertas de madera, más pequeñas, y al fondo había una puerta similar a la que habíamos cruzado hace un momento. El guardia se dirigió hacia aquella puerta. «Intenta mover tus piernas», me dijo de repente en un tono sereno y calmo. Yo estaba tan distraído en ese momento, que no había entendido lo que me había dicho, así que le hice un gesto de confusión. «Dije que intentes mover tus piernas», me repitió, esta vez más fuerte, pero igual de sereno. Miré mis piernas. Empezaba a sentir frío en mis extremidades traseras, aunque el resto de mi cuerpo estaba más bien cálido. Intenté moverlas. No pude. Intenté moverlas entonces lo más que pude. Nada. No pude moverlas ni un centímetro. El guardia me volteó a ver para ver mi reacción. Yo negué con la cabeza. «En un momento se te pasará», me dijo sin cambiar la expresión de su cara. Caminando a un ritmo lento pero constante, atravesamos la puerta. Ahora nos encontrábamos en una especie de jardín pequeño y con una forma cuadrada, rodeada por 4 estructuras que eran parte del palacio. Alrededor habían 4 pasillos, uno de cada lado del jardín, los cuales tenían como techo los edificios que eran sostenidos por columnas blancas. Los pasillos estaban forrados de un azulejo blanco como la nieve, y a partir de las columnas, el centro del cuadrado se encontraba cubierto por un pasto, de verdad tan verde, que no había visto algo igual en ningún lugar de la tierra. En el centro se izaba una fuente bastante alta, hecha de roca. Tenía decoraciones muy hermosas, si he de ser sincero. En los pasillos había varias puertas color morado y ventanas con marcos de oro, no sabía de qué eran, pero me imagino que eran una especie de bodegas. El guardia sin pensarlo 2 veces se dirige a una puerta color morado, sin duda la más grande de todas, y la única que era completamente transparente, hecha de un vidrio que casi era invisible.
Dentro de aquellas dos puertas transparentes se encontraba una biblioteca, que sin duda era la más grande que había visto en mi vida, aunque quizás eso se deba a que yo no entraba a las bibliotecas a menos que fuera necesario. Era una biblioteca de forma rectangular, quizás abarcaba todo el espacio de uno de los edificios que conformaban el palacio. Eran 3 pisos de pura sabiduría, libros, revistas y periódicos perfectamente acomodados. Era una verdadera lástima verla completamente vacía. Ni un alma se encontraba dentro de aquel lugar. Ni siquiera había alguna bibliotecaria, ni un conserje, literalmente estaba vacío. El guardia no se detuvo ni para respirar. A pesar de que ya se notaba fatigado por estar soportando mi peso, él no se detenía. Posiblemente planeaba hacer algo horrible conmigo, o al menos eso es lo que pensaba. Nos dirigimos al rincón más alejado de la puerta, que, para ser preciso, era la única ventana, y por ende, la única fuente de iluminación. Entre más nos metíamos al fondo de la instalación, más oscuro se ponía. Hubo un punto en que el guardia tuvo que usar su cuerno para iluminar, pues de otra forma hubiéramos quedado en la penumbra. Llegamos a la parte final del primer piso de la biblioteca. Allí donde el suelo del piso superior actuaba como techo para esta parte, y 2 repisas de libros separadas actuaban como pared, construyendo así 2 pequeños pasillos aislados del resto de la biblioteca. El guardia prendió una de las lámparas que se encontraban colocadas en la pared. Entonces me colocó a mí en el suelo. Claro que no con cuidado, sino que prácticamente me dejó resbalar de su lomo, haciendo que una de esas espinas horribles que llevaba en las patas se clavara en el suelo. Por favor, intenta mover las piernas, dijo el unicornio. Yo lo intenté. Esta vez logré moverlas un poco. Excelente, me dijo él, ahora puedes continuar caminando. Yo entonces me levanté como pude, evitando hacerme daño con aquellos puntiagudos aparatos, aunque no pude evitar romper la alfombra del suelo, lo que, pese a las circunstancias en las que me encontraba, me daba muchísima pena, pues arruinaba esta obra maestra de la arquitectura. Puede que los odie, pero debo reconocer que los equestrianos saben más de estas cosas que los humanos. Pero me estoy yendo por las ramas. El guardia entonces se acerca a una de las repisas que se encontraban allí. Acto seguido usó su magia para alterar la posición de uno de los libros. Por cierto, ese libro era bastante extraño. Hay algo que olvidé mencionar, y es que todos, y absolutamente todos los libros de aquellas repisas eran tan hermosos como la biblioteca misma. Tenían hermosos bordados dorados o plateados, y forrados con un terciopelo tan liso que te daban ganas de tocarlos. Algunos tenían algunos garabatos del ya en ese entonces no tan confuso sistema de escritura equestriano, bordados con hilos que casi parecían metales preciosos. Todos, a excepción de aquel libro. El libro en cuestión, en pocas palabras, era muy simple. Era como cualquier libro que te pudieras encontrar en la mochila de un niño de primaria. El solo ver su simplón color amarillo te quitaba las ganas de leerlo, de siquiera saber qué clase de contenido tenía. No tardé en darme cuenta en que en realidad ese era el punto. Ellos querían que fuera así, porque en cuanto el guardia lo movió un poco, pasó algo notable. El librero que se encontraba pegada a la pared de la estructura empezó a moverse. Repisa por repisa, el librero empezó a descender a través de un compartimiento, dejando al descubierto un oscuro pasillo con escaleras en dirección hacia abajo. El pasillo estaba completamente hundido en la penumbra, y tanto las escaleras como las paredes y el techo estaban hechos del mismo deprimente y mohoso ladrillo del que estaba hecho el calabozo. Al principio quedé sorprendido, pues pensaba que simplemente me iban a cambiar de celda. Escapar también era una opción que permanecía en mi cabeza, pero mis piernas estaban muy débiles aún como para correr. El guardia entró hacia una de las celdas. Y yo, al no tener más opción, lo seguí. En cuanto los dos nos hallamos adentro, el librero que se había ocultado empezó a ascender, regresando a su posición original. En cuanto el librero se vio completamente como antes, el guardia se detuvo en seco, sin dar explicaciones. Yo me detuve detrás de él, extrañado por su comportamiento.
Él se dio la media vuelta, me examinó de nuevo con la mirada, y después me miró a los ojos. Muy bien, aquí no hay nadie. Cuando dijo aquellas palabras, sentí como un escalofrío de esos que te hacen hasta temblar pasaba por toda mi espina dorsal. Pensaba que este era sin duda el final. Estuve a punto de sentirme triste y asustado, imaginar miles de cosas horribles, y sentirme como un niño pequeño ante la puerta de un mundo completamente desconocido. Pero no. Un impulso cerebral me hizo recuperar la noción de la realidad. Me dijo que ya no habían puertas abiertas para mí, que ya no había dónde correr, ni dónde esconderse. Me dijo que mi tiempo había llegado ya, y lo menos que podía hacer era despedirme con dignidad. Pero yo no estaba triste. Me reconfortaba saber que mi vida sí sirvió de algo después de todo. Mi conciencia se encontraba tranquila, bajo la esperanza de que posiblemente mi vida no fue completamente en vano, pues les di a los humanos, a mis hermanos, aunque sea un poco de esperanza. Les enseñé que era mejor morir de pie que vivir arrodillado, y que ellos me pagarían manteniendo vivo mi recuerdo. Finalmente, me armé de valor. Me puse en la posición más erguida que mi cuadrúpeda complexión actual me lo permitía. Levanté la barbilla, y en el acto de valentía más grande de mi vida, pronuncié las siguientes palabras. Si vas a hacerlo, hazlo ya. ¿Hacer qué? Me dijo el guardia, confuso. En ese momento, me dieron ganas de cortarle la cabeza con mis propios cascos. ¿Cómo pudo haber arruinado un momento así con una pregunta tan estúpida? Mátame, infeliz. Le grité con todas mis fuerzas, si vas a matarme, hazlo. No tengo suficientes palabras para describir cómo me sentía después de lo que sucedió a continuación. El guardia, que en alguna ocasión me pareció tan serio, tan frío y tan inmutable, de la nada simplemente se echó a reír. No reía como ríen los lunáticos antes de cometer una atrocidad, todo lo contrario, parecía un niño pequeño que vio a uno de sus amigos resbalar. Era una risa tan pronunciada, que casi podía rayar en lo sobreactuado. Incluso puedo decir que tiene una risa contagiosa. Ya que, si bien no me hizo reír como tal, me dio una fugaz sensación de alegría. ¿Matarte? El guardia seguía riendo, ¿es en serio? Yo vengo a ayudarte. Cuando dijo eso, esa sensación pequeña de felicidad se extinguió, tan rápido como se extingue el fuego de una vela cuando se le sopla. A pesar de que su risa me había sacado de onda, no era ni por poco lo suficientemente convincente como para creer semejante aclaración. ¿Ayudarme? ¿Tú? Le dije, ¿por qué? El guardia estaba recuperando la compostura. Una vez lo hizo, me respondió, porque yo también soy un humano. Cuando dijo esto, lejos de quedar sorprendido, me dejó con unas profundas ganas de reír. Estaba seguro de que éste creyó haberme visto la cara de idiota. ¿Cómo era posible que un guardia fuera siquiera aceptado para participar por un puesto en la guardia de la princesa? Además, claramente pude ver que tenía una marca de belleza un tiro al blanco, por lo que supuse que lo más seguro es que fuera un experto dando tiros a la cabeza. Puede sonar tan ilógico todo esto. Pero créanme cuando les digo que la vida jamás nos deja de sorprender. Mientes, le dije en seco. ¿Cómo puedo probarte que es la verdad? Me dijo con exaltación. Yo obviamente no planeaba tragarme esta a la que yo llamaba patraña, por lo que me mostré inflexible. Él, al ver mi cara de incredulidad, dio un suspiro, y empezó a hablar. Mi nombre completo es José Santiago Lombardi de la Torre. Nací en Buenos Aires, Argentina, el 12 de noviembre de 1944, pero mi padre se movió al Reino Unido a finales de 1946 debido al peronismo. Es por eso que hablo tu idioma. Viví en Liverpool hasta que cumplí 23 años, cuando aparecí aquí. Yo aún me mostraba inmutado, mi padre era Santiago Lombardi, era un hombre toscano, muy inteligente, aunque poco afectivo.
dueño de una pequeña joyería en Puerto Madero, según las historias que me contaba, y la tuvo que cerrar cuando nos movimos a Inglaterra. Mi madre era Caterina de la Torre, una mujer muy amorosa y protectora. Aunque las cosas fueran difíciles, ella siempre tenía una sonrisa para todos. Seguramente están ya muertos. Al decir esto último, los ojos del unicornio empezaron a sacar unas cuantas líneas de lágrimas que se escurrieron desde sus cuencas hasta su hocico. Puede que todos estos años de estar aquí me hayan hecho un hombre frío, pero aún puedo reconocer el amor a un ser querido. Ese hombre de verdad extraña a sus padres. José Santiago decía la verdad. En ese momento toda mi desconfianza se convirtió en compasión. Sé que todos los humanos que viven en Ecuestria son muy diferentes, vienen de distintos lugares, y hablan diferentes idiomas, pero si hay algo en que todos somos iguales es que todos tenemos un motivo por el cual regresar. Yo, por ejemplo, tengo una madre y un hermano, a los cuales espero, y estoy seguro, de que les está matando el hecho de que yo esté desaparecido. Tanto como para mí es no tenerlos a mi lado. Todo el tiempo he recordado lo que pasé con ellos, y daría mi vida por revivir alguno de esos recuerdos, aunque sea la peor de las discusiones que tuve con ellos, solo para poder verlos una vez más. De acuerdo, te creo, le dije, ahora sintiéndome culpable por haber dudado de su palabra. José se sacudió las lágrimas de los ojos con la pezuña. Me alegra, prosiguió, ahora hay que movernos. Te sacaré de aquí. Por un buen rato, estuvimos caminando a través de aquel pasillo. El pasillo estaba muy oscuro, y la única fuente de iluminación era la tenue luz que el unicornio producía con su cuerno. Durante todo el trayecto tuvimos una charla, de la cual omitiré algunos detalles que son más que nada irrelevantes. ¿Cómo fue que se convirtió en soldado de Ecuestria? Le pregunté a José, es una muy larga historia. Verás, cuando a mí me capturaron, aparecí en una celda igual a la de todos. Salvo por una cosa, estaba llena de unos malditos buscapleitos. No sé por qué, ni para qué, los malditos se intentaron abalanzar sobre mí. Desgraciadamente, ellos no sabían pelear. Peor aún, yo sí. Ya había tenido experiencia en esto. ¿Es que era soldado también en la tierra? Pues algo parecido. Era en realidad policía. Pero desde chico, mi padre me forzó a estudiar artes marciales. Tanto tiempo pasé enseñándome el arte de la defensa personal que le agarré gusto. Me la pasaba gran parte del día entrenando desde boxeo hasta taekwondo en algún gimnasio, y así fue durante la mayor parte de mi adolescencia. Sin embargo, cuando yo iba a cumplir 17, la joyería de mi padre quebró, lo que también acabó, no solo con mi pasatiempo, sino con mis oportunidades de hacer la universidad. Mi padre consiguió trabajo como obrero, y yo tuve que abandonar mis estudios y hacer algunas tareas para ganar un poco de dinero. Cuando por fin pude irme de mi casa, decidí unirme a las fuerzas de la policía local de Liverpool. ¿Y eso te ayudó a unirte a la guardia? Pregunté exaltado. Pues, sí. Al ver la terrible paliza que les había dado a aquellos, decidieron encerrarme en un pequeño cuarto. El día después, un guardia vino a verme, me sacó de allí y me trajo a la sede de la guardia de Canterlot, a unos metros del palacio. Me prometieron una casa, comida, una vida digna, una marca de belleza y una identidad pony a cambio de trabajar para ellos. Es lo que hacen con todos los humanos especiales. ¿Qué? ¿Hay más guardias humanos? Pregunté muy sorprendido. En realidad hay bastantes. Quizás uno de cada 20 o 30 lo es. Verás, los humanos que secuestran para traerlos acá son de diferentes tamaños, colores, hablan distintos idiomas. Pero todos deberían tener algo en común, deben ser lo más ignorantes, débiles o pusilánimes posible. Así se aseguran de que no opondrán resistencia alguna. Sin embargo, muchas veces, como en mi caso, se meten con el tipo equivocado. Saben que tenerlo en este mundo es un peligro, y eventualmente ese peligro será más y más grande cada vez, hasta que sea imposible de controlar.
Por eso, es que a los humanos especiales les ofrecen una vida tan digna como ellos quieran darnos, a cambio de nuestros servicios y nuestra lealtad. Esto hace que se sientan más seguros, aunque saben que tarde o temprano alguien rompería sus cadenas. Alguien como tú, amigo mío. Tú eres la razón por la que este reino cada vez está más descontrolado. Desde que mataste a la princesa, los ponis se han vuelto locos. Cada vez más se hunden en su propia desesperación. Y eso hará más fácil nuestra escapada. Tú eres la razón por la que seremos libres. A ti te debemos todo. El pasillo se me hacía cada vez más largo. Por cada tramo que íbamos dejando en penumbras detrás de nosotros, me pareció tener un tramo más largo en penumbras por delante. Mis piernas ya se empezaban a cansar de tanta caminata, y la fatiga ya empezaba a atacar a Santiago. Algo que me tenía con cuidado era el hecho de que mientras más avanzábamos, más acabada y horrenda se veía la estructura. Los ladrillos eran cada vez más oscuros. Algunos tenían orificios en lugares aleatorios, e incluso habían pedazos de material regado en el suelo. El suelo, a su vez, cada vez se llenaba de irregularidades, las cuales me tuvieron a punto de tropezarme en más de un par de ocasiones. Después de una plática que a mi parecer duró horas, unos extraños ruidos interrumpieron al guardia. Al escucharlos, mi guía se paró en seco, y se quedó pasmado por unos instantes. «El laboratorio», susurró mi acompañante. «¿El laboratorio?», pregunté confundido. «Ven, deprisa. Ya estamos cerca». Y empezó a caminar más aprisa. Yo le seguía detrás, con cuidado de no lastimar mis patas con los malditos ganchos aquellos, o lo que fueran esas cosas. No tardó mucho para detenernos a observar lo que teníamos enfrente. Frente a nosotros se encontraba un portón, de la cual pocas cosas no me hicieron sentir incómodo. El portón estaba hecho de metal, y no combinaba nada con el resto de la estructura. Aunque eso no era importante, pues en sí lo verdaderamente escalofriante eran los marcos de las dos puertas, pintadas de amarillo y negro, así como los muchos carteles que indicaban riesgo biológico, no pase, entre otras advertencias. En este punto, además, los ladrillos estaban en el peor estado posible. Estaban completamente grises, llenos de moho verde, de humedad y de hoyos. Filas de hormigas, telarañas y polvo eran la sublime decoración de este horrible lugar. Tanta desconfianza me produjo el tan solo estar aquí, que por un momento también se cayó mi confianza en aquel hombre. «No pienso entrar allí. No hasta que me diga qué hay dentro», lo amenacé. «Baje la voz, por favor. Nos pueden escuchar», me dijo en susurros. «¿Y hay algo de malo en eso, capitán?», me mostré indignado. «Por favor, confía en mí. Esta es la única ruta por la que te podía traer sin que me descubrieran. Yo también tuve que vencerme para venir a este lugar. Le pido por favor que se calme, y que me siga y no haga más preguntas». Yo, al escuchar las justas peticiones de Santiago, decidí conservar la calma. De todas formas, no había vuelta atrás, y Santiago estaría allí, en caso de que le tuviera que haber roto el cuello si era una emboscada, o algo así. Muy bien, ahora, el plan es salir de aquí con vida cueste lo que cueste. Haz lo que yo te diga, y lo más importante, no dejes que te vean. Acto seguido, Santiago empezó a hurgar en su morral, y de allí sacó una especie de identificación. Se trataba de una simple credencial de algún pony, con un pequeño código de barras debajo. Debido a que era obvio que estaba escrito en el sistema de escritura pictográfico extraño de los ponis, solo me dio tiempo de traducir el nombre. El nombre era Platinum Sword. ¿Platinum Sword es su nombre pony?, le pregunté. Él sonrió ligeramente. «Por desgracia no.
Mi nombre Pony es Ead Shooter, y Platinum Sword es el coronel. Es un pendejo. No entiendo cómo llegó tan lejos. El guardia entonces empezó a rascar la pared con su pezuña, como si estuviera buscando algo. Al principio esto me resultó algo con muy poco sentido, pero de la nada el guardia dijo: aquí está, con lo que supuse que había encontrado lo que buscaba. Entonces hizo algo que me pareció aún más raro, tomó la identificación en cuestión, y la colocó enfrente de uno de los ladrillos, que por cierto era el más plano y perfecto de todos. Fue entonces que me di cuenta que el ladrillo extraño no era un ladrillo, sino un lector de código, como los de los supermercados. Obviamente, esto me sorprendió, ¿cómo es que en un mundo carente de tecnología utilizan algo tan moderno como el código de barras? Hay tantas cosas sobre este lugar que ignoraba, y que aún ignoro hasta el día de hoy. Al momento de detectar aquel código, se escuchó un corto pitido, como el que se puede escuchar en las cajas de las tiendas de autoservicio cuando se pasa el producto sobre el detector. E inmediatamente después, aquel ruido fue opacado por otro ruido más fuerte. Era el ruido de las puertas abriéndose. Una luz muy potente me deslumbró al abrirse aquella puerta. Contrastando con la casi penumbra que tuve que soportar durante demasiado tiempo, esta luz era demasiado brillante para soportarla de lleno. Tuve que agachar la cabeza para no lastimar mi vista, hasta que mis pupilas se dilataron lo suficiente para soportarla. Esta luz, sin embargo, era una luz especial. Una luz blanca, nítida y deslumbrante. Ya la había visto antes, pero tanto tiempo había pasado desde entonces que mi cuerpo estaba bastante desacostumbrado a ella. No era la luz de una candela, o de una veladora. Esta era la luz por la que tanto había rezado volver a ver. Era la luz de un foco incandescente. ¿Focos? Susurré a Santiago, ¿cómo es posible que tengan? Santiago, con cierta desgana, tapó mi boca con su pata antes de que pudiera terminar la frase. Entonces me descubrí la cara para observar lo que se hallaba detrás de aquellas puertas más claramente. Quedé sorprendido al ver que se trataba de un pasillo similar al de un laboratorio o un hospital. Las paredes y el piso estaban completamente de color blanco. En el pasillo había también varias ventanas, todas completamente transparentes, y puertas que tenían una ventana en la parte superior de estas, a la misma altura de las ventanas. En el pasillo había también carritos que contenían toallas, instrumentos médicos, sustancias químicas y otras cosas que se suelen encontrar en los hospitales y laboratorios. Este pasillo era mucho más corto que el anterior. Aún así, la puerta de metal al otro lado del corredor se veía muy a lo lejos. Nada parecía fuera de lo ordinario, claro que en referencia a aquel lugar, puesto que los hospitales de Ponyville, según recuerdo, eran mucho más primitivos. ¿Deberemos arrastrarnos?, le pregunté al ver los peligros que nos planteaba la sala. No. Tú te arrastrarás, me respondió, y volvió a hurgar en su pequeño morral. De allí sacó una llave pequeña, la cual hizo levitar con su magia, y con ellas me quitó las horribles cosas afiladas que tenía en los cascos. Apenas entraba a ese lugar y las cosas se ponían feas. En primer lugar, estaba el hecho de que el pasillo estaba completamente vacío, al menos hasta donde mi vista alcanzó a percibir. Esto pudo haber sido una ventaja enorme, pero de todos modos no me producía confianza. Además, estaba casi completamente silencioso. Lo único que se podía oír era un sublime ruido que parecía el de algunas máquinas ligeras trabajando. Sígueme, me indicó Santiago. Él empezó a caminar en un ritmo despacio. Al caminar un poco hacia adentro, él me dio la señal para que lo siguiera. Iba arrastrándome por debajo de la primera de las muchas puertas que se encontraban en el pasillo, cuando sentí que mi pata se había empapado con algo. Rápidamente levanté mi pata para observar qué era aquel líquido. Quedé impactado cuando me di cuenta que era sangre. Una sangre roja y oscura, la cual tan solo por verla me produjo un escalofrío. Al principio pensé que se trataba de una cortadura que me había hecho con algo. Busqué algún rasguño en mi pata. Nada. Todas mis heridas estaban cicatrizadas.
Estaba tan absorto con esto, que no me había dado cuenta de que Santiago ya se había adelantado demasiado. Cuando lo volteé a ver, él me estaba observando con desesperación, y con su cabeza me indicó que lo siguiera, y que no me atrasara. Todo fue empeorando conforme avanzaba en la habitación. A medida que íbamos dejando atrás aquella puerta, la sangre se hacía más presente tanto en las paredes como en el suelo. Las toallas de las carretillas se encontraban también manchadas de sangre. En las paredes también se empezaban a notar rasguños, mordidas y toda clase de marcas que indicaban que hubo un forcejeo. Era como el típico cliché de un hospital embrujado o lleno de zombies. Conociéndome, estoy seguro de que esta situación se me hubiera hecho fascinante en la Tierra. Sin embargo, además de darme escalofríos, tenía mi ceño fruncido y mi cerebro estresado como nunca antes en la vida. Oh, Dios mío. ¿En qué clase de lugar llegué a parar yo? Yo continué caminando intentando ignorar lo que había alrededor. Santiago iba delante de mí, caminando lentamente, tratando de asomarse a las ventanas por si alguien salía. En realidad, nunca salió nadie. No había nada que me asegurase que había alguien o algo vivo allí dentro. O al menos no en aquellos instantes. Después de un buen rato de arrastrarme, me di cuenta que delante de la puerta en la que me encontraba al lado agachado, había otro pasillo atravesando cortándolo de manera perfectamente perpendicular. El pasillo en cuestión era casi exactamente igual que en el que íbamos nosotros, las mismas ventanas, los focos colocados de forma simétrica, al centro y a la misma distancia del anterior, las mismas puertas y los mismos detalles. Al igual que el otro, estaba completamente vacío, decorado con manchas de sangre y desperfectos en las paredes ocasionados por peleas y forcejeos. No hubo problema para cruzar aquella intersección. Antes de continuar, debo de pedirles una disculpa si lo que estoy por decir suena muy explícito. No puedo evitarlo. Íbamos llegando a la puerta de salida de este lugar. Santiago iba delante de mí, dirigiendo su vista al interior de las habitaciones. El silencio había reinado nuestro camino por un buen tramo, hasta que se vio interrumpido por unos murmullos. No había nada raro con aquellos murmullos, en realidad tan solo parecía la plática de algunos ponis a lo lejos. Santiago también pudo escucharlos, sin embargo él no se lo tomó tan a la ligera como yo. Él puso una cara de preocupación. Me volteó a ver. Hay un problema, pues se suponía que estas habitaciones no dejaban salir sonido alguno, me dijo en voz baja, con un tono de alteración. ¿Y qué significa aquello? Pregunté sin entender lo que trataba de decir. Que una de las puertas se encuentra abierta. ¿Y qué debemos hacer? Él se quedó pensativo por un rato. Empezó a mirar a los alrededores, intentando buscar algo que pudiera servir de ayuda. Fue entonces que me señaló una de las carretillas. ¡Mira!, me dijo entre susurros, escóndete detrás de aquella carretilla. Yo iré a ver si hay algo en desorden. Así lo hice. Esperé pacientemente a que Santiago detectara cuál era el problema. Él comenzó a caminar tranquilamente hacia el final del pasillo. Empezó a voltear a ambos lados, examinando el interior de aquellas habitaciones frías. Al volver, su cara mostraba preocupación. Han olvidado cerrar la puerta. ¿Y por qué simplemente no cierras la puerta? Porque podrían sospechar de mí. Se supone que los guardias solo pasan por aquí para hacer rondines, y no pueden tocar nada ni hablar con los científicos. No queda otro remedio que cruzar sin hacer ruido. Yo, al ver que no había otro remedio, tuve que acceder a hacerlo. Lentamente, me fui acercando al final de este pasillo, que ya no quedaba lejos. Los murmullos empezaron a sonar cada vez más fuerte, sin embargo, tardó más en que pudiera reconocer lo que decían.
Cuando llegué a tocar suelo debajo de las ventanas de la habitación aquella, me quedé agachado allí por un momento, meditando, y pensando una forma para cruzar sin hacer el menor ruido. Sin embargo, cuando me encontraba decidido a cruzar la puerta de una buena vez, un espantoso ruido me hizo perder toda concentración. Era un grito, uno de esos tan agudos y penetrantes que me dolió el tan solo escucharlo. Era un grito que solamente podría producir alguien que estuviese recibiendo una de las peores torturas. Lo peor es que no se detuvo allí. Aquel grito se transformó en una sinfonía de gritos, el uno más desgarrador que el anterior. Los susurros también se transformaron en gritos, sin embargo, no eran gritos de dolor, sino palabras que se intentaban decir ante aquellos alaridos desgarradores. Oh, Dios mío, ¿en qué clase de lugar llegué yo a parar? Aquí es cuando decidí hacer una de las peores cosas que pude haber hecho en la vida, es decir, decidí echar un vistazo a lo que se encontraba adentro de aquella habitación. No hay palabras para describir el horror tan inmenso que sentí ante la visión que se me presentaba. En mi vida había visto cosas horribles, sin duda, pero jamás nada como esto. Lo describiré de manera breve, pues el solo recuerdo hace que se me exalten las venas. Lo que había dentro de aquella habitación era una camilla, puesta de manera casi paralela a la pared. En ella, había un pony macho puesto lo más estirado posible, y atado de manos y pies a la camilla con una especie de esposas extrañas. Estaba completamente desnudo, y la piel de su pecho y su barriga había sido removida completamente, desde la parte inferior del cuello, hasta casi llegando a sus genitales, dejando al descubierto sus costillas, su corazón y su sistema digestivo. El pony aún estaba vivo, se podía ver su corazón latir, su estómago digiriendo y sus intestinos transportando material. La cara de aquel pony reflejaba un inmenso dolor, un sentimiento de querer estar muerto. Alrededor de él había varios científicos y enfermeros. Sus órganos principales habían sido conectados mediante catéteres a una máquina, que tomaba pulso y otros datos de estos. Los trozos de tejido removidos de su lugar estaban sujetados desde arriba y desde abajo mediante ganchos atravesados. Los doctores aún sostenían en sus hocicos algunos instrumentos. Aquel pony se limitaba a gritar y a sollozar. Quedé impactado, por supuesto. Perdí todo el aliento al ver tal imagen. Incluso podía resentir el dolor de aquel pony en mi propia carne. Hice todo lo posible para no quebrarme ahí mismo, ya que el ver todo eso me había provocado náuseas. Estaba tan alterado por aquella visión, que había perdido toda concentración en mi objetivo. Santiago, entonces, tuvo que llamar mi atención haciendo ruidos con la boca. Lo volteé a ver, y con mímica me dijo con desesperación que lo alcanzara rápidamente. Yo así lo hice, y lo hice con tan apresuradamente que ni siquiera pensé en pasar sigilosamente. Yo lo único que quería salir de aquel infierno. Cuando finalmente salimos de aquel pasillo, el sargento aseguró la puerta aún paralizado. Quería hablar, pero la impresión no me lo permitía. Mi corazón palpitaba cada vez más y más rápido, los nervios me ponían la piel de punta, y el hecho de que intentaba indagar sobre lo que se hacía allí dentro empeoraban la situación. ¿Qué rayos hacen ahí dentro? El sargento solamente se encogió de hombros. ¿Te refieres a que no sabes qué es lo que hacen ahí? ¿Has entrado a este lugar y no sabes lo que hacen? Sí sabía que hacían esto, pero ni yo ni mis hombres tenemos acceso a tal información. Solo los guardias de alto rango, los trabajadores de allí y la realeza saben. Yo mismo he intentado descubrir qué se hace aquí, pero a todos se les pide que guarden silencio. Luego de que el sargento y yo tomásemos nuestro equipo, continuamos caminando a través del pasillo que de nuevo era de ladrillos maltrechos.